Hola, bienvenidos a este segundo encuentro. Yo soy Carlos de Lorenzo y este es el programa Oye Israel. Hola, bienvenidos a esta segunda clase y deseo que me acompañen en este espacio que hemos denominado Oye Israel. Habíamos quedado en descubrir la crisis de identidad que todos tenemos, que la cristiandad tiene. Habíamos dicho por qué Dios había escogido a Abraham, y que ahora íbamos a ser un poco más exhaustivos a la hora de estudiar las enseñanzas, la Biblia. Por distintas razones humanas e históricas, pero sobre todo por razones poderosamente proféticas, anunciadas y llevadas a cabo por Dios, la fe en el Dios de Israel, y en este término incluyo a toda la cristiandad, católicos, anglicanos, las 48.000, cerca de 48.000 denominaciones evangélicas, el judaísmo en todas sus vertientes, ortodoxos, mesiánicos, también a mormones y testigos de Jehová, y seguramente me estoy olvidando de alguno. Decía que la fe en el Dios de Israel se ha desviado de su matriz original, de su matriz hebrea, y eso nos ha robado la identidad. Entonces cabe preguntarnos quiénes somos. Dije hace un rato en la clase anterior que Israel era la descendencia carnal o sanguínea del patriarca Abraham y que Dios realiza un pacto con ese pueblo, ratificando el que varios siglos antes había hecho con el patriarca. Pero Abraham tiene y también otra descendencia. Y para poder explicar esto es necesario entender algunos conceptos que solemos confundir o creer que son lo mismo, y veremos que no lo son. Me refiero básicamente al término judío, al término israelita y al término hebreo. Judío, el término judío refiere a uno de los 12 hijos o a una de las 12 tribus de Israel, y es la única que hoy día se puede identificar. Son los hijos de Judá. Hoy en su mayoría son quienes viven en la tierra de Canaán, en el estado moderno de Israel, o la tierra prometida. Ha recibido el nombre de Israel, tal cual la conocemos hoy, desde mayo de 1948, momento en el que le fue permitido regresar, después de un exilio de más de 1800 años, con la destrucción del segundo templo en el año 70 después de Cristo a manos de los romanos. Eso es el concepto que tenemos que entender de Judá. Judá son los descendientes de una de las 12 tribus de Israel. El concepto israelita, en cambio, son aquellos descendientes de las 12 tribus, o los 12 hijos de Jacob. Judá, como dijimos, es uno de ellos. Por lo que Judá solo, no es todo Israel. Israel es un concepto más amplio. El problema con este concepto es que hay 10 tribus a quienes se la desconoce el paradero, pues fueron exiliadas, fueron mezcladas con los gentiles y con el resto de las naciones desde el año 722 a.C. Y el término hebreo es el mayor de los conceptos, el más abarcativo, abarca a los otros dos. Es decir, que todo judío o todo israelita también es hebreo, pero no necesariamente sucede lo mismo al revés. Se puede ser hebreo y no ser judío y tampoco ser israelita. La primera vez que, ahora vamos a tratar de entender de dónde surge el término hebreo. La primera vez que el término hebreo aparece en la Biblia,
es en Génesis 14:13. Allí dice que le fue anunciado a Abraham el hebreo. Para cuando esto sucedió, claramente no existían los otros dos conceptos. No existía Israel y mucho menos no existía Judá. Precisamente porque Israel, o sea Jacob, no había nacido, y mucho menos su hijo Judá. Ahora, habíamos dicho que Abraham era arameo. Pero entonces, ¿por qué le dijeron hebreo? Abraham era arameo, esto lo podemos encontrar en Deuteronomio 26:5. Entonces, ¿cómo nace el término hebreo y qué significa? Hebreo viene de la raíz de ese idioma, del idioma hebreo, de la raíz ibri, que significa cruzar. Entonces, que alguien sea hebreo o decir que alguien es hebreo es equivalente a decir que alguien cruzó. Abraham, el que cruzó, debe entenderse en Génesis 14:13. Ahora bien, ¿qué cruzó Abraham para ser identificado así? Bueno, ahora sí vamos a tener que agarrar la Biblia. Veamos, Génesis 15:18. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Es decir, que Abraham, que estaba al este del Éufrates, para poder cumplir con la convocatoria, con el llamado de Dios, tuvo que cruzar este gran río. Tuvo que cruzar el Éufrates para ingresar a Canaán. Esa es la razón por la que obedece al término hebreo. Tuvo que cruzar ese gran río. Ahora bien, Abraham ciertamente posee una descendencia sanguínea o carnal, como expliqué antes en la clase anterior. Y esos son los israelitas, incluida la tribu de Judá. ¿Se acuerdan los conceptos? Pero Abraham oyó decir a Dios que en él serían benditas o bendecidas todas las naciones. Génesis 12:3, que acabo de leer. Es más, Dios al llamarlo hace una notoria diferencia y dice: y haré de ti una nación grande, verso 2, para luego extender esa bendición a todas las familias de la tierra, verso 3. Quiere decir que, como dije, hay una notoria diferenciación entre la nación y la bendición extendida al resto de la tierra. En paralelo a esto, el Evangelio de Lucas dice: hagan pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comiencen a decir dentro de ustedes mismos: tenemos a Abraham por padre, porque les digo que Elohim puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Lucas 3, verso 8. Estas palabras fueron dichas por Juan, el Bautista o el inmersor, preparando el camino del Mesías. La pregunta entonces es: ¿cómo fueron bendecidas las naciones y las familias de la tierra según la promesa dada por Dios a Abraham? Abraham oyó la voz de Dios y, conforme a su llamado, cruzó creyendo al que hablaba. Y cruzó el Éufrates para obedecer la instrucción que Dios le había dado. Este cruce lo convirtió en hebreo o en ibri. Y Yeshua dijo: de cierto les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, pues ha pasado de muerte a vida. Juan 5:24. Y para mayor entendimiento voy a leer la versión Kadosh, israelita mesiánica, porque allí el pasaje es mucho más elocuente. Dice: sí, en verdad yo les digo que cualquiera que oye lo que estoy diciendo y confía en el que me envió, tiene vida eterna. Esto es, no vendrá a juicio, sino que ha cruzado de la muerte a la vida. Esta versión usa el término hebreo, el término ibri, el término cruzar. Entonces, si al oír la voz de Dios y obedecer su llamado, cruzamos de muerte a vida, todos los que creemos en Yeshua,
y en el que le envió, estamos en condiciones eventuales de convertirnos en hebreos, por lo que no debemos considerar el término estrictamente a favor de una sola nacionalidad, como lo habíamos entendido hasta ahora. O en todo caso, si optamos por considerarlo así, en cualquiera de los dos supuestos, somos hebreos y por ende descendientes de Abraham. Esta es la forma en que Dios cumple el pacto con Abraham en el verso 3 del capítulo 12. Resulta muy interesante entonces, y toma su real significado, que una de las cartas del Nuevo Testamento, o como me gusta a mí llamarlo, el pacto renovado, esté dirigida a los hebreos. La carta a los hebreos no está dirigida ni a los israelitas ni a los judíos, a los hebreos, al concepto más amplio, más abarcativo. También toma otra dimensión Juan 17:14, cuando Yeshua, orando al Padre, dijo que no somos de este mundo. Y lo mismo con Efesios 2:19, cuando dice el rabino Shaul o el apóstol Pablo, cuando dice que fuimos predestinados y que estamos sentados en los lugares celestiales con el Mesías y que ya no somos advenedizos ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos. A ver, quiero que entiendan, el término de la nacionalidad o la creación de las naciones, que también está en Génesis, que en un principio eran 70 naciones, también un número profético, en realidad es un invento humano, no es un invento de Dios. Fue el hombre el que decidió crear las naciones. Y como hombre del derecho, les diré que en la actualidad, y desde hace siglos, hay dos maneras de determinar la nacionalidad. Y voy a hablar en latín ahora, porque así está escrito. Hay naciones que consideran ciudadanos a aquellos que son descendientes de ciudadanos de ese país. Eso se llama ius sanguini o derecho de sangre. Y otros como el de Argentina, que si naciste dentro del territorio, ya sos ciudadano argentino. Eso se llama ius soldi, que quiere decir derecho del lugar de nacimiento. Pero eso es humano, insisto, eso no es divino. Yo, por ejemplo, nací en Argentina, soy ciudadano argentino, pero como Italia adhiere al ius sanguinis y mi padre era italiano, yo puedo gestionar la ciudadanía italiana y obviamente la podría conseguir. Bien, ahora pasemos a acuérdense, estamos hablando del segundo intento de Dios por establecer el reino. Vamos a la defección de Israel, al error de Israel, al pecado de Israel. ¿Qué es lo que pasó con aquel segundo intento de Dios de establecer su reino? Aquel pueblo creado por Dios, libertado por Dios de la esclavitud de Egipto, también pecó, también cayó. Al igual que Adán, en Génesis, en Éxodo vamos a ver lo mismo. Dice Deuteronomio 28, 63, 64. Déjenme encontrarlo y ya se lo leo. Deuteronomio 26, 28, 63 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Así como Jehová se gozaba en hacerles bien y en multiplicarlos, así se gozará Jehová en arruinarlos y en destruirlos. Y serán arrancados de sobre la tierra a la cual entran para tomar posesión de ella, y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Y allí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Esto está dentro, para que usted lo entienda, está dentro de las consecuencias de la desobediencia a las instrucciones de Dios, a transgredir los mandamientos que el pueblo de Israel había recibido en Sinaí. Esta es una de las consecuencias de eso, de ser las instrucciones. Así como Yahweh se gozaba en hacerles bien,
por causa del pecado, entre otras cosas, los va a esparcir por todos lados. Veremos en los libros históricos de la Biblia cómo esta advertencia se cumplió y cómo Israel fue esparcido por los 5 continentes, a todas las naciones. Pero antes una aclaración a modo de interrogante. ¿Por qué razón Judá permaneció y el resto de las tribus no? Segunda de Samuel, porque para todo hay una explicación en la Biblia. Segunda de Samuel, capítulo 7, versos del 8 al 16. Dice así la palabra del Señor. Ahora pues dirás así a mi siervo David. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más, como el principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, él me será a mí hijo, y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijo de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así fue que habló Natán a David. Esta es la razón por la cual Judá permanece hasta hoy. No es por los méritos de Judá, nada que ver. Es porque Dios respeta los pactos. Y este pacto que hace con David hizo que la tribu de Judá, a pesar de los sucesivos exilios, pensemos en el exilio de Babilonia o este que hablé hace un rato de la destrucción del segundo templo, que duró muchísimo más de 1000 años, más de 1500 años. Dios siempre conservó a Judá, pero no por los méritos de Judá, sino por el pacto que hizo con David, su hijo. Bien, Dios quiso conservar también al resto de las tribus. Sin embargo, no fue así. Veamos. Primera de Reyes, les dije que esto iba a ser más exhaustivo. Capítulo 11, tenemos que hacer un recorrido por los libros históricos de la Biblia. Capítulo 11, versos del 4 al 13. Dice así la palabra del Señor. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Elohim, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David, su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto, a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Elohim de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos. Mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David tu padre. Aquí vemos el pacto.
lo romperé de la mano de tu hijo. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David, mi siervo. De vuelta al pacto. Y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Salomón se desvió y Dios rompió el reino, lo partió en dos. Guardó una tribu en el sur, así se llamó después el reino del sur, su capital en Jerusalén, y el reino del norte, con capital en Samaria, o reino de Israel, o la casa de Efraín, como veremos más adelante. Sin embargo, Dios no quería, como dije, exiliar o esparcir a la tribu del norte. Aquí mismo en Primera de Reyes 11, 26 al 38 dice: también Jeroboam, hijo de Nabat, efrateo, de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Serúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. La causa por la cual éste alzó su mano contra el rey fue esta: Salomón, edificando a Miló, cerró el portillo de la ciudad de David su padre, y este varón Jeroboam era valiente y esforzado, y viendo Salomón al joven que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. También las tribus del norte se llaman la casa de José. Vemos por primera vez a Jeroboam en las Escrituras. Era efrateo, o sea, era israelita de las tribus del norte. Y como Salomón el rey vio que este hombre era esforzado, directamente lo designó para que estuviese a cargo de las tribus del norte. Sigue diciendo: aconteció pues que en aquel tiempo, que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías Silonita, y este estaba cubierto con una capa nueva. Y estaban ellos dos, Jeroboam y el profeta, solos en el campo. Tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová, el Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Y él tendrá una tribu por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David, su padre. Pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que le retendré por rey todos los días de su vida por amor a David, mi siervo, al cual yo elegí, y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero quitaré el reino de la mano de su hijo, y le daré a ti 10 tribus, y a su hijo daré una tribu, para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Yo pues te tomaré a ti, y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma, y serás rey sobre Israel. Y escuchen esto: y si prestares oído a todas las cosas que yo te mandare, y anduvieras en mis caminos, e hicieras lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo, y te edificaré casa firme como la que edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Esta última parte, bueno, vemos toda la profecía. Dios va a partir el reino, como le dijo a Salomón, y 10 tribus le va a dar a este hombre, a Jeroboam, un efraínita del reino del norte, varón esforzado y sabio, aparentemente. Y le promete lo mismo que a David. Le dice: mirá, si vos cumplís mis mandamientos, yo también te haré casa estable, te daré lámpara eterna, como hice con David. Es decir, que Dios no quería esparcir a las tribus del norte. Le da una chance más. Pero veamos qué hizo Jeroboam, qué hizo este hombre.
En el capítulo siguiente de este mismo libro de los Reyes, capítulo 12, del 25 en adelante, vamos a leer hasta el 33, dice así: Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo sube a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor, Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro. Y dijo al pueblo: bastante ya han subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno de ellos hasta el monte Dan. E hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran hijos de la tribu de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiestas solemnes en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Este es el pecado de Jeroboam. Y de hecho, por culpa de Jeroboam, este es el pecado de todo Israel. Tergiversó Torá, designó sacerdotes que no eran de la tribu de Leví, designó fiestas solemnes que no eran la fiesta de Dios, que Dios había instruido a sus hijos. Y todo por temor a que la gente del norte siguiera yendo al templo, porque claro, al partir el reino, el templo queda en Jerusalén, en el reino del sur. Por eso él en Gerizim, en el monte Gerizim, él crea un templo que se mantiene hasta hoy, en ruinas, pero se mantiene. ¿Vieron los samaritanos? ¿Escuchó hablar del odio de los judíos a los samaritanos? Bueno, la religión samaritana todavía se conserva en Israel. De hecho, hay sacerdotes samaritanos, visten de blanco, y siguen yendo a adorar al monte Gerizim, a las ruinas de lo que fue el templo que este rey, Jeroboam, había edificado. El primer rey del reino del norte, entonces, hizo exactamente lo contrario a lo que Dios le instruyó a partir del profeta, a través del profeta Ahía. Se hizo una Biblia a su conveniencia, que existe hasta hoy, es la que siguen leyendo los samaritanos. Y esta es la razón, es a partir de este rey, que Dios en su corazón decide esparcirlos. Porque todos los reyes que siguieron a Jeroboam, todos los que lo sucedieron, hicieron lo malo ante los ojos de Yahweh. Si usted lee Reyes o Crónicas, pero especialmente Reyes, usted verá que en el reino del sur había reyes que hacían lo malo y que hacían lo bueno. Bueno, en el norte no fue así. Haga un recorrido por todos los reyes del norte, ninguno hizo lo bueno ante los ojos de Dios. Entonces es aquí donde Dios cumple con la promesa que leímos al principio de Deuteronomio 28. Y los sacó de la tierra y los esparció por todo el mundo y nunca más volvieron del más extenso exilio que haya existido en toda la Biblia. Esto se produjo, como dije en algún momento de la clase anterior, en el año 722 a.C. Nunca más se supo de la descendencia de aquellos 10 hijos de Jacob o de Israel. En el reino del sur, además de Judá, sepa este dato, quedó Benjamín, que por su vecindad geográfica, pues su tierra estaba ubicada al lado de la de Judá, permaneció pegada a Judá.
Por eso vamos a encontrar que Pablo dice que es benjaminita. Yo soy de la tribu de Benjamín, dice Pablo. Sigamos con la historia. Segunda de Reyes, lo invito a seguir al otro libro de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 17, acá vamos a ver justamente la caída, el momento preciso en que Dios dispersa a las tribus. Segunda de Reyes 17, desde el verso 9 hasta el 18. Dice así la palabra del Señor. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. Y levantaron estatuas a imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Quemaron allí incienso en todos los lugares altos a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto desde delante de ellos. E hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová. Y servían a sus ídolos, de los cuales Jehová les había dicho: ustedes no han de hacer esto. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: vuélvanse de sus malos caminos y guarden mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las instrucciones que yo les prescribí a sus padres y que les he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios, y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres, y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad, se hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Elohim, y se hicieron imágenes fundidas de los becerros, y también de imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos, y sirvieron a Baal, e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron a las adivinaciones y a los agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándoles a ira. Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel, y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Y el verso 23 dice: hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él había dicho por medio de todos los profetas sus siervos. E Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. Es decir, que no volvieron más hasta hoy. En el Bereshit el verbo estaba, él es Elohim, creador de todo. Un cuerpo preparó solo por amor. En su humanidad lo rechazaron. Eso no impidió que nos mostrara